Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos una historia que no dejará a nadie indiferente, Erkan y la conmovedora confesión sobre Asal que ha tocado los corazones de todos. ¿Qué hay detrás de sus palabras y cómo ha reaccionado el mundo del espectáculo? Todo comenzó en una entrevista reciente, cuando Erkan, con la voz entrecortada y una mirada que transmitía más de lo que las palabras podían decir, soltó una frase que encendió las redes: Asal vive en cada rincón de mi casa. Los presentes se miraron con asombro, y las cámaras captaron ese instante exacto en que el silencio llenó la sala. Erkan, conocido por su carácter reservado, abrió una puerta a su intimidad que pocos esperaban. No puedo evitarlo, continuó, cada objeto, cada aroma, me la recuerda. No es algo que quiero olvidar, es parte de mí. La confesión se propagó como fuego en redes sociales. Cientos de comentarios comenzaron a aparecer en cuestión de minutos. ¡Qué romántico!, escribió una seguidora en Instagram. Es triste y hermoso al mismo tiempo, comentó otra en Twitter. La reacción no se hizo esperar tampoco entre otras celebridades. La cantante y amiga cercana, Melissa, declaró en una entrevista para una revista de moda: conozco a Erkan desde hace años, y sé que lo que vivió con Asal fue muy especial. Él es un hombre que siente profundamente, y eso se nota en cada palabra que dice. Mientras tanto, los paparazzi no tardaron en buscar imágenes recientes de Erkan. Fue visto saliendo de una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, acompañado por un perro que, según dicen, perteneció a Asal. Las fotos, que rápidamente se hicieron virales, mostraban a Erkan sonriendo levemente mientras acariciaba al animal. Ella adoraba este lugar, dijo él a un fotógrafo que se acercó. Venir aquí es como sentir que todavía está conmigo. La historia de Erkan y Asal ha sido objeto de muchas especulaciones en el pasado, pero esta vez, más que hablar de rumores, la atención se centró en la profundidad emocional de sus declaraciones. Algunos medios incluso aseguraron que podría estar preparando un libro o un documental para contar su historia. Sin embargo, Erkan lo negó de forma rotunda. No quiero comercializar mis sentimientos. Lo que viví con Asal es algo que respeto demasiado como para convertirlo en un producto. La actriz Leila, que trabajó con Asal en una famosa telenovela, también quiso aportar sus palabras: recuerdo que Asal hablaba mucho de Erkan, siempre con una sonrisa. Saber que él la mantiene viva en su corazón es algo que me emociona profundamente. El momento más emotivo de toda esta historia llegó cuando, en un programa de televisión en vivo, le mostraron a Erkan un breve video inédito de Asal, grabado durante un viaje que hicieron juntos. Él, visiblemente emocionado, apenas pudo decir: gracias por esto. Es como si me devolvieran un pedacito de ella. La audiencia en el estudio guardó un silencio respetuoso, y muchos no pudieron evitar las lágrimas. Tras aquel momento televisivo, el ambiente quedó impregnado de una mezcla de nostalgia y ternura. Erkan, que pocas veces se dejaba ver vulnerable frente a las cámaras, parecía debatirse entre la gratitud y el dolor. Los presentadores, conscientes de la delicadeza del instante, optaron por no presionarlo con más preguntas. Sin embargo, en las redes, el clip se multiplicó con millones de reproducciones en pocas horas, acompañado de mensajes de apoyo de todas partes del mundo. Lo que siente es real, y eso se nota, escribió un usuario en un foro de cine turco. Ojalá más personas fueran tan valientes para hablar del amor y la pérdida, comentó otro. Las etiquetas @Erkan y Asal y @Amor que permanece se convirtieron en tendencia mundial. En los días siguientes, Erkan fue visto en lugares que, según quienes lo conocen, estaban ligados a momentos significativos con Asal: un parque donde solían pasear al atardecer, una librería pequeña donde ella compraba novelas románticas, e incluso un viejo cine de barrio que frecuentaban en sus primeros meses de relación. En cada sitio, testigos afirmaron que él permanecía en silencio, observando con una mirada que parecía atravesar el tiempo. Un periodista de una revista cultural logró conversar con él brevemente a la salida del cine. ¿Por qué volver a estos lugares?, le preguntó. Erkan sonrió apenas y respondió: porque aquí no hay pasado ni presente, solo recuerdos que siguen vivos. Esa frase se publicó en portada y, lejos de sonar como un titular sensacionalista, se convirtió en un mensaje que muchos compartieron como si fuera una cita poética. Mientras tanto, amigos cercanos comenzaron a revelar pequeños detalles de la relación.
Melissa, la cantante que ya había hablado antes, contó en una entrevista radial que Asal solía dejar pequeñas notas escondidas en los libros de Erkan. A veces eran frases de canciones, otras veces chistes internos que solo ellos entendían, relató con cariño. Él aún guarda todas esas notas en una caja de madera. El público, movido por la historia, empezó a enviar cartas y regalos a la dirección de su agencia de representación, flores, libros, dibujos. E incluso un mural improvisado con fotos de la pareja apareció en una calle céntrica. Erkan, agradecido pero algo abrumado, publicó un mensaje en sus redes. Gracias por acompañarme en este recuerdo. No busco lástima ni compasión, busco que el amor que sentí por Asal inspire a cuidar y valorar lo que tenemos mientras lo tenemos. La frase tocó fibras sensibles. Varias organizaciones de ayuda emocional y prevención del duelo lo contactaron para invitarlo a colaborar en campañas de concienciación. Si bien no aceptó todas las propuestas, sí participó en un evento benéfico dedicado a familias que habían perdido a un ser querido, donde habló durante 20 minutos sin guión. Testigos aseguran que, al terminar, la sala entera se puso de pie para aplaudirlo. Poco después, en un programa nocturno, se mostró un montaje de imágenes de Asal, desde sus primeros trabajos como actriz hasta sus momentos más espontáneos junto a Erkan. La producción había logrado el permiso de la familia de Asal, quienes enviaron un comunicado agradeciendo que su memoria fuera tratada con respeto. Sabemos que ella estaría feliz de ver que se la recuerda con amor y no con escándalo, escribieron. Erkan, en ese mismo programa, compartió algo que pocos sabían. La última vez que hablé con ella, me dijo que no me aferrara al dolor, que buscara la luz en cada día. No siempre lo consigo, pero lo intento, y tal vez, en el fondo, esa sea la forma en que ella sigue conmigo. Las palabras resonaron como un eco profundo. En las semanas siguientes, varias revistas especializadas en entretenimiento y cultura dedicaron artículos a analizar la manera en que la historia de Erkan y Asal había trascendido lo personal para convertirse en un símbolo de amor auténtico y memoria viva. Incluso se organizó una exposición fotográfica con imágenes de Asal, algunas tomadas por Erkan, acompañadas de frases que él había dicho en distintas entrevistas. El evento fue un éxito rotundo. Gente de todas las edades asistió, y muchos se detenían frente a una fotografía en particular, Asal, riendo bajo la lluvia, con un paraguas roto que parecía más un accesorio que una protección. Abajo, una pequeña placa con una frase de Erkan: ese día entendí que la felicidad no depende del sol, sino de con quien compartes la tormenta. El impacto fue tal que algunas universidades comenzaron a estudiar el fenómeno como un caso de cómo las historias íntimas, cuando se comparten con honestidad, pueden generar movimientos culturales y emocionales. En foros y conferencias se hablaba del efecto Erkan-Asal, una especie de recordatorio colectivo de que el amor, aun cuando se convierte en ausencia, sigue teniendo poder para unir a las personas. Erkan, por su parte, continúa viviendo lejos de los focos, apareciendo solo en contadas ocasiones. Pero cada vez que lo hace, deja una huella emocional en el público. Su historia con Asal, más allá de la tragedia y la nostalgia, ha terminado siendo un faro silencioso para quienes buscan consuelo en sus propias pérdidas. Y así, en cada esquina que alguna vez compartieron, en cada libro que contiene las notas que ella dejó, en cada aroma que despierta su memoria, Asal sigue presente. No como un capítulo cerrado, sino como una página que, aun leída 1000 veces, siempre invita a volver a empezar. Queridas seguidoras, esta historia nos recuerda que el amor verdadero deja huellas imborrables y que no siempre es necesario olvidar para seguir adelante. Si esta historia les ha emocionado tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario contándome qué les ha parecido y compartir este video para que más personas conozcan este lado tan humano y sincero de Erkan.